7:59 de la mañana, estamos en vivo este viernes en Buenos Días por BPI TV. La viruela del mono suma ya más de 50.000 casos registrados desde el inicio de este año. Así lo informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud. Este organismo destacó una ralentización de la transmisión en Estados Unidos y también en Europa. Para tratar este tema tenemos como invitada a la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico infectólogo y profesora universitaria del Miami-Dade College. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cuáles serían estos primeros síntomas que presenta una persona al estar contagiada por esta enfermedad? Porque sentimos que esto es algo que no nos toca en Estados Unidos de cerca. Quisiera que nos brindara la actualización de los casos. De hecho, Estados Unidos es el país que encabeza la lista con el mayor número de casos a nivel global. En estos momentos nos aproximamos a los 19.000 casos, siendo los estados por número de casos más afectados California, Nueva York y la Florida. Así de que lo tenemos realmente en el patio de nuestra casa y es importante identificar los síntomas, como tú mencionabas. Lo que más se caracteriza es de que algunos pacientes pueden tener fiebre, que es lo típico de la viruela que se presenta en África, y después de la fiebre hay una erupción en la piel y esta erupción va evolucionando a diferentes estadios. Después de la erupción pasa a tener una vesícula llena de líquido, después de esto se llena de pus y posteriormente se forma una costra. Generalmente se localiza en cara y se va esparciendo por el resto del cuerpo hasta llegar a la palma de las manos y suela de los pies. La que se está presentando en estos momentos fuera de África se ha caracterizado también porque se presenta cerca de la boca o cerca del área anal o genital. Así de que cualquier lesión de este tipo, la persona tiene que acudir al médico de inmediato porque en cualquier estadio de la lesión que ya describí es aún contagiosa. Doctora, ¿este proceso de los síntomas es doloroso? Sí, las lesiones en piel tienden a ser muy dolorosas y también cuando se inflaman los ganglios tiende a ser muy doloroso. Es por eso de que parte de estos pacientes han tenido que acudir a ser hospitalizados, sobre todo cuando las lesiones son cerca de las mucosas, ya sea en ojos, en boca o en el ano. Doctora, ¿qué tan grave puede ser la viruela del mono? Porque veíamos el caso de una persona que había fallecido, pero reseñaban en los medios de comunicación que estaba inmunocomprometido, es decir, que tenía otra enfermedad y que su sistema inmunológico estaba bajo cuando le dio la viruela del mono. Sí, generalmente la tasa de mortalidad es del 1 al 10%. Hasta estos momentos hay solo 16 casos en el mundo que se han relacionado con la viruela del mono de fallecimientos, de los cuales solo 6 están fuera de África. Esto ocurre porque las personas tienen un sistema inmune que no es muy competente y puede llevar a que la persona desarrolle complicaciones como la septicemia, que ha sido la mayoría de las complicaciones de estas personas. Es por eso también que hago un llamado, aprovechando este espacio, para que las personas que padecen del HIV y están tomando sus tratamientos retrovirales continúen con el tratamiento. El momento que usted para el tratamiento, sus defensas se empiezan a bajar y le da la oportunidad para infectarse con la viruela del mono y tener complicaciones. Doctora, las autoridades sanitarias del estado de Texas recientemente confirmaron la primera muerte por este caso de viruela del mono, pese a que Estados Unidos pues, ha presentado una ralentización de estos casos. ¿Nos puede hablar un poco acerca de cuáles son las políticas sanitarias que se están implementando para tratar de prevenir la propagación de este virus? Sí, en estos momentos el caso de Texas se le está realizando la autopsia porque tenía otras enfermedades para determinar si el desencadenante final fue la viruela del mono. Las medidas que se están tomando en estos momentos, número 1, es el vacunar a las personas de alto riesgo. ¿Y quiénes se han considerado personas de alto riesgo? Trabajadores sanitarios que están en contacto con pacientes con viruela del mono, trabajadores de laboratorios donde se hacen estudios con la viruela del mono, ya sea para diagnóstico o para investigación, las personas que tienen relaciones sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pasan a ser también personas de riesgo. Las personas inmunocomprometidas también se les hace un llamado a que se vacunen, especialmente aquellos pacientes con HIV
o trasplantes o cáncer. Y por último, los contactos de un caso confirmado también son candidatos para la vacuna en estos momentos. Así es que esas son las medidas de prevención. Por otro lado, se está haciendo una gran campaña de informar que ciertos trabajos poseen riesgo, como personas que trabajan en lavanderías o que trabajan en hoteles cambiando las camas, para que empleen guantes, ya que las secreciones pueden quedar en la ropa, pueden quedar en las sábanas o en otras superficies, y esta puede ser otro modo de contagio también. Doctora Adilia, para poner un poquito en contexto a la audiencia, explíquenos un poco por qué se da el contagio de los hombres cuando tienen relaciones sexuales con otros hombres. Lo que ha ocurrido es de que son las personas que se han visto más afectadas. La viruela del mono puede estar en todos los fluidos y es lo que llamamos una enfermedad de piel a piel. No es una enfermedad de transmisión aérea o por vías respiratorias, como veníamos acostumbrados con la pandemia. Tienes que tener contacto con las lesiones. Obviamente, al tener relaciones sexuales, estás más íntimamente en contacto con la piel. Y es por eso que esto ha llevado a que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero sobre todo más del 90% de ellos, son que no tienen una pareja estable, es decir, que no tienen una relación exclusiva. Y es por ello de que aumenta el riesgo de contagio, porque están en contacto con más personas. Pero ¿por qué específicamente se da el contagio con este género y por qué no se habla en líneas generales de relaciones sexuales? Porque tenemos que recordar de que el semen también posee parte del virus, y al tener contacto con relaciones sexuales anales, el ano tiende a ser más sensible en esa área, hay mayor vascularización y puede haber pequeñas laceraciones donde también puede ocurrir una mayor penetración del virus en ese momento para la persona. Hay una mayor exposición del virus con piel no intacta. Ya entiendo, gracias por la aclaratoria. Doctora, la Organización Mundial de la Salud elevó su nivel de alarma al máximo este 24 de julio pasado, cuando declaró el brote de emergencia de salud pública internacional, como también había hecho con el COVID. ¿Estaríamos hablando de una nueva pandemia o todo ha sido más controlado? No, el modo de transmisión de la viruela del mono nos permite que todo esto sea más controlado. Y cabe aclarar que hay 3 enfermedades en estos momentos que están como emergencia global. Una es la poliomielitis, la otra es el coronavirus, que más adelante se declaró pandemia, y la viruela del mono. Cuando se declara una emergencia pública internacional, la idea es de que se comparte información científica, que los recursos nacionales e internacionales se pongan a disposición para impedir de que se continúe transmitiendo y se salga de control. Así de que este no es un virus que se caracterice para que se logre una pandemia, sobre todo tiene la ventaja de que la tasa de mortalidad no es muy alta y probablemente se llegue a autolimitar si las vacunas se llegan a distribuir de una manera mucho más amplia, porque sabemos muy bien que hay una limitación global de vacunas en estos momentos. Doctora, ya para cerrar y para recapitular la información que nos ha suministrado, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nuestra audiencia? Usted siempre habla de la importancia de lavarse las manos. ¿Qué deberíamos evitar y qué deberíamos incluir en nuestra rutina diaria? Tenemos que continuar con la rutina que hemos implementado con el coronavirus, de lavarnos las manos frecuentemente. Este es un gran aliado, sobre todo de que, como mencioné, puede quedarse en superficies como en manteles. Han ocurrido pequeños brotes de personas que han salido a comer y no han estado muy de cerca, pero el mantel ha sido algo en común. Tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, tenemos que evitar en estos momentos, sobre todo nosotros los latinos, los abrazos, los apapachos, porque podemos estar en contacto piel a piel de esta manera. Esto es algo que va a pasar, tenemos que estar muy pendientes, y sobre todo aquellas personas, a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, tratar de mantener relaciones exclusivas hasta que realmente estemos mejor protegidos de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Lavar muy bien las sábanas, lavar muy bien la ropa, y en caso de que tengas una persona enferma en casa, informar de inmediato a tu médico para tomar el tratamiento adecuado, hacer el seguimiento de los contactos, y esta persona aislarla, y todos los utensilios, sábanas, ropa de cama, toallas, la ropa, tienen que lavarse completamente aparte para evitar, y manipularla con guantes para evitar el contagio del resto del núcleo familiar. Perfecto. Doctora, cambiando un poquito de tema, me gustaría que nos brindara una actualización de qué ha pasado con el COVID y las variantes y estas nuevas vacunas que han salido al mercado para brindarnos mayor protección.
Sí, el COVID continúa y esto es importante. Nosotros seguimos en pandemia. Hasta este momento ningún país se ha declarado endémico. Así que tenemos que estar muy alertas. El hecho de que las subvariantes de Omicron sean menos agresivas y el número de defunciones junto con una variante menos agresiva y una alta tasa de vacunación haya permitido menos defunciones no significa que esto ha terminado. El que tengamos ahora una vacuna bivalente, es decir, que tiene parte de la información del virus original con las dos variantes que están circulando más en Estados Unidos, que son la B4 y la BA5, permite que las personas tengan una mejor protección, sobre todo en estos meses de otoño e invierno, donde empezamos a agregarnos más, a estar más en lugares cerrados, sobre todo en el hemisferio, la parte más norte, por las temperaturas. ¿Qué es lo que hemos aprendido en 2 años? Que durante estos meses aumentan el número de casos porque hay mayor transmisión, porque hay menos distanciamiento social y ocurre mayor riesgo de fallecimientos. Es por eso de que se hizo el impulso de promover esta vacuna y tenerla lista antes de que comenzaran estos meses para ya tener la inmunidad en su punto o como la necesitamos para prevenir mayores enfermedades, complicaciones y fallecimientos. Doctora, ¿cuáles son en estos momentos los países o los estados que tienen más casos de COVID? ¿Y por qué vemos, por ejemplo, que en algunas ciudades de China vuelven otra vez con el confinamiento? La política de China ha sido de confinamiento, ¿ok? A pesar de que ellos tienen una vacuna, no todos los chinos se han vacunado, no toda la población en China se ha vacunado. La tasa de vacunación de China es de un 60% apenas. Y por otro lado, algunos estudios han demostrado de que la eficacia de la vacuna china no es tan alta. Probablemente necesite más refuerzos de lo que se están necesitando otras vacunas que están alrededor del mundo. En estos momentos los estados con mayores casos siguen siendo Nueva York, que fue el epicentro lamentablemente cuando comenzó la pandemia, y muchas ciudades continúan por encima del 15% de tasa de positividad, inclusive aquí en el sur de la Florida. Sin embargo, nuevamente también tenemos medicamentos para darse en el hogar y esto no ha impactado por esto los hospitales porque ya tenemos más tratamientos ambulatorios. Sin embargo, tenemos que continuar alertas. La idea de la vacunación también es evitar de que se forme una nueva subvariante o una nueva variante que pueda ser muy contagiosa pero también muy agresiva. Y es por eso que el llamado es que las personas se vacunen, para protegerse, para evitar complicarse, pero también para dejar de ser fábrica de variantes. Y en el caso de los niños, ¿es recomendable también estar pendientes de colocar las vacunas que han sido autorizadas? Por supuesto, siempre les he recomendado a los padres de que es importante vacunar a los niños. Es verdad, han sido los menos afectados en esta pandemia, sin embargo, muchos han fallecido. El solo hecho de que se pierda la vida de un niño ya es una tragedia. Así de que tenemos que continuar vacunando a los niños y por otro lado aún no sabemos cuáles son las secuelas del COVID como enfermedad en un cerebro o en un organismo que está aún creciendo como es el de un niño. Por lo tanto, la vacuna previene de que se pueda presentar una secuela a futuro que aún no conocemos. Doctora, justamente sobre este tema quisiera que profundizáramos un poco. Todos los días vemos estudios que salen a la luz pública que hablan de los efectos secundarios que el COVID puede tener en algunas personas. Y tengo muchos allegados que me dicen, yo no me vacuno porque no quiero arriesgarme a este efecto. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Mira, en estos momentos las personas que se han vacunado, ninguna ha reportado ningún efecto secundario a largo plazo. Al contrario, las personas que no se han vacunado han empezado a reportar fatiga crónica, dolores musculares, efectos cardíacos, pérdidas de memoria, problemas aún con el sentido del olfato y del gusto, sobre todo los que fueron los primeros. Y esto ha seguido a pesar de 2 años o más allá de los 6 meses. Inclusive personas que han sido atletas han tenido efectos bien adversos en lo que se refiere a su sistema cardiovascular. Las vacunas siguen protegiendo, han sido efectivas y han demostrado de que han disminuido la tasa de mortalidad que nos estaba afectando de una manera tan severa en los primeros meses cuando empezó esta pandemia. Doctora, gracias por su tiempo y por todas estas recomendaciones valiosísimas para nuestra audiencia. Feliz día. Feliz día para ti. Estábamos conversando con la doctora Dalilia Garcés, ella es médico epidemiólogo, sobre la viruela del mono y sobre el COVID que todavía
implica que uno tenga que tomar esas medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Volvemos con mucho más de Buenos Días por BPI TV.